Bienvenidos una vez más a su programa Consulta con su médico. El día de hoy nos acompaña el doctor Salvador Medina, que es especialista en enfermedades del tracto digestivo, es cirujano general y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues para empezar con este programa muy especial, me gustaría que nos dijera cuál es la diferencia entre general, porque bueno, puede ser médico general, cirujano general y como mucha gente puede también confundir el gastroenterólogo. ¿Cuál es la diferencia principal? Digo, yo sé que es una línea muy delgada entre cada una de ellas, pero la gente se sigue confundiendo con esos términos. Claro que sí. Mira, al terminar la escuela de medicina, los graduados nos graduamos de médicos generales. Aunque en el diploma dice médico cirujano, en realidad somos médicos generales. Hay especialidades como la cirugía general o la gastroenterología que requieren de un entrenamiento extra, aparte de lo que hacemos en la escuela de medicina. El gastroenterólogo clínico, la gente entiende al gastro como un especialista que ve las enfermedades del aparato digestivo. Y estos especialistas primero tienen que hacer un tronco en lo que se llama medicina interna. No tiene que ver con cirugía. Y ya después de la medicina interna toman la especialidad de gastroenterología, que son varios años. Son personas muy especializadas en la atención, el diagnóstico y la atención de las enfermedades desde lo que es la boca hasta la parte final del aparato digestivo, que es el recto y el ano. El cirujano general es un médico que después de haber terminado la carrera de medicina hace la especialidad de cirugía general. El cirujano general está capacitado para atender los padecimientos que requieran algún tipo de intervención quirúrgica, sobre todo los que aquejan al aparato digestivo, a lo que es el cuerpo, las vísceras, las hernias, es una enfermedad que la atendemos nosotros. También el cirujano general está capacitado para atender otro tipo de enfermedades que requieren cirugía, como por ejemplo algunas enfermedades del tórax, del cuello o de la mama. Sin embargo, hay gente que se ha súper especializado en estos detalles, como es el cuello, la mama o el tórax, y ya entraría dentro de lo que se llama una subespecialidad. Digo, ¿por qué todo esto? Porque hay mucha gente que acude al médico, tal vez a un médico general por falta de recursos o por algún motivo en especial, y resulta que este médico general pues les vende la idea de que también los puede operar, ¿no? Sin ser cirujanos. ¿Qué pasa? Es muy frecuente. Sí. Y puede ser una hernia, puede ser algo del páncreas, no sé, etcétera, pero los terminan operando. Cuando en realidad pues lo que hay que hacer es acudir al cirujano general y si no es un especialista, en este caso del aparato digestivo o de alguna, bueno, ya lo remitirá a otro especialista, ¿no? Claro. Ahora, hay que ubicarnos. La mayor parte de las enfermedades que aquejan a la población en México y en todo el mundo pueden ser tratadas por el médico general. De hecho, deberían de ser tratadas por un médico general. Un porcentaje altísimo de enfermedades con consejos, con medicamentos relativamente simples, realmente ayudas al paciente. Hay ciertas enfermedades que ya requieren de un manejo especializado. Cuando, por ejemplo, es un paciente que tiene una enfermedad del aparato digestivo que no requiere cirugía, o por lo menos no hay una necesidad imperiosa de una operación, el gastroenterólogo clínico es probablemente la persona indicada para atender a ese tipo de pacientes. Ya cuando se requiere una operación, aquí sí, yo creo que las operaciones deben ser practicadas por gente que tiene una especialidad en cirugía. El cirujano general del aparato digestivo, el cirujano de tórax en el tórax, pero hay médicos, como bien se ha comentado, que operan sin tener una especialidad formal en cirugía. Y creo que eso está equivocado. Sí, también, bueno, conocidos también en algunos casos como carniceros,
es un término muy feo, suena feo, pero es una realidad de México, ¿no? También de muchos lugares en el mundo. Sí. Pero lamentablemente pasa esto, ¿no? Llega el paciente, se le hace un diagnóstico y se le hace un diagnóstico que en realidad es falso. ¿Por qué? Porque te venden la idea de te tengo que operar, cuando en realidad pues podría ser algo de tratamiento que no sea tan invasivo como una cirugía y terminan en el hospital, en el quirófano, ¿no? Tienes toda la razón. Yo no podría hablarte de porcentajes, ni mucho menos, pero un porcentaje elevado de pacientes que se operan podrían no operarse y recibir un tratamiento, como bien lo mencionas, no tan invasivo. Sin embargo, tan malo es un extremo como el otro. Claro. Hay enfermedades que requieren de una operación y que se haga en un ambiente adecuado con la persona indicada de esa misma. Pero tienes razón, creo que estamos cayendo en una situación. Yo creo que no tenemos que particularizar en un ambiente o en un país, sino que estamos cayendo en exagerar que haya cirugías que se realizan con mucha facilidad. Yo creo que hay que buscar primero la mejor opción para el paciente. Si la mejor opción para el paciente es una operación, bueno, pues entonces ya adelante. ¿Quién lo va a hacer? ¿En dónde lo van a hacer? ¿De qué manera? Tienes que explicarle al paciente que cualquier intervención quirúrgica, independientemente de por qué le estás recomendando la intervención quirúrgica, qué es lo que le va a pasar cuando operas al paciente. Una cirugía tiene muchas implicaciones, tienes que explicarle y que el paciente entienda a qué se va a enfrentar. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las...? Hay riesgos frecuentes, hay riesgos poco frecuentes pero reales. Claro. Pero también hay esa situación de que el paciente a veces se opera y no tiene muy claro qué va a pasar. ¿Va a tener dolor? ¿Qué tanto? ¿Va a estar incapacitado? Esta incapacidad es por la actitud del paciente o por lo que el doctor le va a hacer al paciente. Entonces, todo eso tienes que hablar con el paciente, tienes que explicarle, y por eso creo yo que dentro de las posibilidades de la terapia que tenemos los médicos para con nuestros pacientes, la cirugía es una de las opciones. En ocasiones es la mejor opción, pero en otras no es la mejor opción. Sí, claro, y hay que en ese caso ser, como todo médico debería de ser, como debería de ser, en la parte ética y moral, decir, ¿no? Con toda sinceridad, sabe que usted no es un paciente que esté o que necesite esta cirugía, con este tratamiento va a salir adelante. Pero bueno, ahorita hablando de los datos, y bueno, para no meternos en números o datos duros, hablando generalizando, ¿cuáles son los padecimientos más frecuentes dentro de la cirugía general, en este caso? Mira, en México, porque bueno... En nuestro medio, vamos a hablar de nuestro medio. Las enfermedades que no hay duda que requieren una intervención quirúrgica, pues es la apendicitis, que si no operas al paciente, lo probable es que tenga una complicación muy seria. Las hernias, pues son que entre los músculos que tenemos hay unos agujeros y a través de ese agujero se pasa cosas. Si quieres arreglar un agujero, pues te lo tienes que tapar. Entonces, si la indicación es arreglar el agujero, hay que hacer una cirugía para tapar el agujero. Hablando de tumores, en mi especialidad, ¿no? El cáncer es una enfermedad que ojalá en algún momento podría tratarse sin cirugía, pero hoy día una de las armas iniciales, primarias que tenemos para combatir el cáncer es la cirugía, combinada con tratamientos médicos o no, pero esa es una de las situaciones que la cirugía tiene, por lo menos el día de hoy, es un papel definitivamente preponderante. Ahora, hablando de otra realidad en México, por lo menos, que es el tema tabú de la medicina pública y la privada. Claro. Me queda claro que son muchos o muy diferentes los casos que se ven en privado que en público,
¿cuáles serían en este caso, bueno, esto es en privado, pero en público, cuál sería pues el padecimiento más común o más frecuente que se presenta para un cirujano general? En las instituciones también, vamos a hablar de instituciones generales, un hospital general donde vean de todo, no especializados. Ven muchas enfermedades de la vesícula biliar y del hígado, ven enfermedades del estómago, ven cáncer, mucho cáncer. Cáncer es una de las enfermedades más importantes en nuestro medio y en el mundo. Ven mucha traumatología, o sea, trauma, heridas en los hospitales públicos. Sí, algún choque y por Sí, ese bueno, choque se pues, causó algún derrame interno y hay que... ven mucho de eso. Lo que yo quiero, ya que hablaste de la ética y de la moral, que son conceptos muy importantes, que por alguna razón los dejamos al último de las discusiones y creo que deberían ser una parte primordial de las mismas. Es por donde hay que empezar, ¿no? Yo creo que es ¿por qué vas a atender a un paciente? ¿Para qué lo vas a atender? Tú como médico, ¿qué es lo que pretendes? ¿Tener una ganancia? ¿O lo que quieres es ayudar a tu paciente? Entonces, en la medicina pública y privada tenemos cuestiones muy buenas en una y en otra y malas en una y en otra. Lo que debe de quedar claro es que no hay que considerar la medicina pública buena o mala o la medicina privada buena o mala. En ambos casos, la medicina es o buena o mala, pero no porque estés en un lugar ya necesariamente va a ser mejor que la otra. Entonces, en donde te muevas, tú vas a hacer la medicina o bien hecha o mal hecha. No se separen de Excelsior Televisión, vamos a un corte y ahorita regresamos. Pues ya estamos de regreso aquí en Consulta con su médico y está de invitado especial el doctor Salvador Medina, que es cirujano general, y pues nos estaba platicando las diferencias que hay, o bueno, el tabú, ¿no?, de la medicina pública y privada, que la gente cree que, bueno, la medicina privada es mucho mejor, la medicina pública no, estábamos hablando de eso. ¿Cuál es la realidad de nuestro México, ¿no? ¿Por qué hay ese tabú? Mira, realmente yo creo que la medicina pública en México hace una labor maravillosa. Es increíble que cuando veas en un noticiario, en la televisión, en el periódico, lo que sea, que sacan un caso de un paciente que se complicó, y bueno, parece que es una noticia muy importante el decir que el médico hizo o dejó de hacer, cuando no están viendo que en las instituciones se operan miles de pacientes y se atienden, deja tú que se operen, miles de pacientes que les va muy bien. Eso es una cosa que no se dice. Yo creo que es justo hablar que la medicina pública, por lo menos en México, ofrece una opción muy importante para el mantenimiento de la salud de México. Dicho el antecedente de que la mayoría de los médicos tienen la preparación y crecen a través de las instituciones públicas, y bueno, ya que después que trabajen en privado es otra cosa, y muchos de esos médicos trabajan en ambas, ¿no? En público y en privado, entonces la medicina es la misma, ¿no? Por eso, insisto, aquí, trabajes en instituciones, trabajas en la privada, tú puedes hacer buena medicina o muy mala medicina. En el ámbito privado, la idea que se tiene es que el médico lo que quiere es ganar dinero a través de su trabajo. Yo creo que el médico sea remunerado es consecuencia de que hagas la medicina. No debes hacer la medicina para ser remunerado.
No sé si me quedó claro. Como que Hipócrates se quedó un poco perdido. Se ha quedado perdido y eso es probablemente que tenemos que voltear un poco a las escuelas de medicina y ver qué es lo que está pasando con la educación de los muchachos, ¿no? y de las mujeres, porque ahora hay más mujeres que hombres en las escuelas Cada de vez medicina. Va a haber menos hombres. Que eso puede ser bueno o no, vamos a ver. Bueno, la situación es que tienes toda la razón. La mayor parte de nosotros que trabajamos en el ámbito privado hemos tenido contacto o hemos sido formados en las instituciones públicas y bueno, el servicio social. Que es el servicio social es algo que podría ser un buen tema, después para discutir. Porque también es parte de prepararse fuera de lo público, de lo privado, perdón. O sea, es trabajar en lugares donde lamentablemente se atienden casos que seguramente no se atienden en privado. Y las instituciones lo que sí tienen, que en el ámbito privado no es tan fácil, es tener una experiencia muy grande en algún tipo de enfermedades. Hay ciertas instituciones que son como centros de concentración donde tienen una experiencia vastísima de manejar algún tipo de padecimientos, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, y hay de veras gente de primera en todos lados. En la medicina privada también encuentras gente de primera, con valores éticos, morales, intachables, y hay otros que no, igual que en todos lados, igual que casi en cualquier profesión. Entonces es una realidad. Y otra cosa que también, bueno, esto me lleva al segundo tema, al siguiente tema, que es un mito urbano, es una leyenda urbana que la gente que acude tal vez a estas instituciones públicas sepan menos que la gente que acude a las instituciones privadas. ¿Por qué lo digo? Porque últimamente ha venido la tendencia de los pacientes que llegan al consultorio con consultas previas en internet, con la tía, con la amiga, y llegan creyendo que saben lo que tienen, el diagnóstico, cómo se va a tratar, etcétera, pero de todos modos van con el especialista. ¿Cuáles son los riesgos? Porque es un tema verdaderamente, trágico, ¿no? Porque muchas veces estas personas se automedican, se autodiagnostican y pueden terminar en muerte. Entonces, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es su experiencia? ¿O qué recomendación le da a estas personas que se llegan a meter a internet, ¿no? En este caso? Mi recomendación es que todos deberíamos de tener un médico de confianza, un médico familiar, que es una figura que se ha perdido mucho, a quien podamos acudir y decirle qué es lo que tenemos. Internet. Pues hoy todo el mundo se mete a buscar cosas. Lo que no saben es que si tú buscas una enfermedad o un síntoma en internet, te van a aparecer una serie de escritos que no necesariamente es ni lo que tú tienes ni lo que te va a pasar. Generalmente son escritos un poco alarmistas y entonces el paciente se pone muy inquieto porque cree saber lo que tiene y que en realidad lo que hace falta es acudir con alguien de confianza. La automedicación, bueno, pues sobra decir, ¿no? Es algo que pero que existe. Existe, eso no hay duda. De los pacientes que vemos, un porcentaje no despreciable, del nivel que me digas. Exacto, por eso decía que en privado incluso se ve... Ahí no tiene que ver que sí. Yo creo que incluso se puede llegar a ver más, ¿no? Quizá tengas razón. Puede ser. Sí, y te llegan que tal medicamento o tal procedimiento o tal tendencia moderna a la curación de ciertas enfermedades es lo adecuado, cuando que, insisto, ¿cuál es la solución a eso? Que tengan una persona de confianza, como el médico general, el médico familiar, que realmente es una pena que se haya perdido en una sociedad como la nuestra, en que ahora si te duele el estómago vas con el gastro, no vas con tu médico general. Y si te duele aquí el cuello, no vas con tu médico, vas con el ortopedista. Lo cual no está mal, sí, pero se ha perdido eso. Y creo que sería muy bueno poder retomarlo. Pues sí, sería muy bueno. Y eso, yo no lo saqué en vano, ¿no? El tema del internet. Gracias a nuestras redes sociales han llegado dudas y preguntas que son muy comunes.
y seguramente le van a sonar conocidas. Por ejemplo, pregunta la gente, ¿las piedras en la vesícula se forman por hacer corajes? ¿No? Esa es una. Eso es súper común, ¿eh? O sea, que te pregunten eso. Y no tiene nada que ver. No tiene, No vamos tiene a nada que decir, ver. ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Mi marido tiene cáncer, ¿me puede dar a mí? Es falso en el déjame hacer un ¿Sí? comentario ahí. El cáncer del estómago, del colon, del pulmón, eso no se contagia por tener así. Sí, por contacto. Hay unos ejemplos de cánceres que se producen por infecciones virales, O enfermedades enfermedades virales que se pueden contagiándose de una pareja a la otra, podría dar como, por ejemplo, el cáncer cervicuterino, que podría ser. No es claro. Es una excepción a la pero en regla, general, pero sí. no, el que tu pareja tenga cáncer no quiere decir que te lo va a O pasar. sea, que en ese caso, si tiene la duda la persona, que recurra al Claro. médico y que ya, para que explique mejor Sí. en ese caso. ¿Cuánto tiempo me tengo que quedar en cama por la hepatitis, en caso de hepatitis? Que es un tema ya del gastroenterólogo. Hay muchos tipos de hepatitis. Hay hepatitis desde por tomar medicinas hasta por virus. Sí, está. Hepatitis C, bueno, pues ya será. Y dentro de los virus hay muchos. Claro. La más frecuente de todas, la que le decimos hepatitis A, es una hepatitis que en general es una hepatitis que se cura casi con o sin doctor. Pues, Tienes que tener sentido común. Tú como médico le tienes que recomendar al paciente que ya que tiene una enfermedad viral que por definición están bajas sus defensas, pues hombre, que no exageren las actividades, que no tenga cambios tremendos de temperatura, ni esfuerzos, ni eso, que no se pero vaya nada extremos, más. Que no se vaya Pero extremos. eso de como antes, que te ponías al paciente acostado y le dabas de comer Sí, chocolatitos y dulces, eso no tiene ningún sentido. Hay algún tipo de hepatitis que son graves. O sea, es Con hacerse cuidado, los exámenes exámenes. que el doctor Te- vea pertinentes. Exacto. Y partiendo de esos exámenes decir, ¿sabes qué? Tu caso de hepatitis es Sí, tal requiere o y no requiere o no requiere. Exacto. Tengo sangrado al evacuar, ¿qué pomada me recomienda? Mira, eso sí es muy frecuente. Yo que parte importante de mi práctica es atender a pacientes con cáncer, sobre todo cáncer del colon y del recto. Es una pena ver que el paciente llega contigo después de no semanas, meses de tener evacuaciones con sangre, y lo peor de todo es que habiendo tenido opiniones médicas, y se ponen pomaditas y empiezan en la televisión, otra situación, ya como tú dices, en internet, también la televisión tiene sus cosas, ¿eh? Sin decir marcas. Sin decir pero marcas, que si tomas esta medicina, se te curan las hemorroides, que uno piensa, ¿no? Que son claro. hemorroides. Está bien, lo probable es que sí sea, ¿eh? Lo probable es que sean unas hemorroides y que con una pomada te cures. Pero no sabemos. Ahí, Y un sangrado. regresando, hay no que te puedes revisarlo. automedicar ni puedes investigar. Es que tuve sangrado al evacuar. Sí. Metes a internet Sí. y la tal pomada, ¿no? Mira, Entonces, yo entendería que un paciente que tenga esto, que se ponga una pomadita durante unos días, está bien. Pero si después de algunos días sigue con problemas, por Dios, ya. Sí, claro. Ya, ¿no? Sí, regresando, sentido común. Sentido común. Pues para cerrar con esta pregunta, tengo muchas agruras, que es algo muy común y es Muy un padecimiento muy común en general, a todos nos ha pasado por lo menos una vez. Me recomienda tomar jugo de limón, ¿está bien? ¿Qué tiene que ver el jugo de limón con las agruras? Sí. Si se puede o no se puede tomar, ya para cerrar con Sí, este mira, tema. las agruras están dadas porque hay una cantidad mayor de ácido en el estómago y ese ácido, en lugar de quedarse en el estómago e irse al intestino, se regresa. Es lo que se llama el reflujo. Y, entre paréntesis, es una operación que se hace muy frecuentemente. Yo creo que la indicación no está muy clara en muchos pacientes, porque, como bien lo dices, en algún momento todos vamos a tener agruras. Claro. Y si tú le dices al paciente que tenga prudencia en la comida, en hábitos de dieta o de postura, pues la mayor parte se controla. Ahora, un paciente que persiste con agruras va de nuevo.
tiene que ver a un médico y el médico va a decidir si le va a dar una medicina para quitarle el ácido o le va a hacer un estudio para ver si ese ácido ha lastimado el estómago o el reflujo de las agruras realmente ha lastimado los órganos internos, en donde la cirugía podría tener una cabida como una opción después de haber analizado las otras, que son muchas las opciones. Bueno, pues suena como muy complejo y como muchos temas a tocar. Sí. Espero, pues bueno, espero tenerlo de vuelta aquí porque todavía seguramente nuestro público va a seguir teniendo dudas. Sí. Y pues yo me despido este programa con la presencia del doctor Salvador Medina, que es cirujano general, y que van a aparecer sus datos en pantalla para que cualquier duda que tengan y la quieran hacer en privado, pues se puedan acercar a él. Yo soy Jorge Ugarte y pueden encontrarnos en las redes sociales, va a aparecer mi Twitter, va a aparecer el mail y pues muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo programa.